Ya. Según esto, ya está empezando a grabar. ¿Qué comentan? Buen juego y buena historia. Sí, sí, está muy bueno. Demasiado bueno, diría yo. Ah, a ver. Bueno, esta sesión todavía va a ser muy sencilla y solamente vamos a discutir un tema particular que es las variables. Eh, Solamente vamos a comentar qué onda con Python, no vamos a comentar mucho. Y pues sí, nos vamos a enfocar a las variables y bueno, vamos a tocar temas como lo que es una lista, lo que es un conjunto, lo que es un diccionario, lo que es una tupla. Y bueno, para comenzar, la importancia de Python dentro de lo que es la programación. Bueno, hay personas que están más especializadas que yo en ese sentido. Y finalmente, pues Python es pues un lenguaje de programación. Y este lenguaje de programación se dice que se encuentra orientada a objetos. Y esto significa de manera superficial de que pues con Python nosotros lo que vamos a querer hacer es tratar de modelar cualquier tipo de objeto, ¿no? Objeto desde una perspectiva muy fría, o sea, objeto puede ser desde un perro, desde un humano, o de cosas muy abstractas como podría ser eh, un vector, eh, una función o cosas cotidianas y tangibles, modelarlas, por ejemplo una mesa, una televisión. Entonces, Python te da la posibilidad de llegar hasta esas alturas de la programación, ¿no? Entonces, conforme nosotros vayamos avanzando en Python, vamos a darnos cuenta de estas propiedades que tiene, además de los diferentes comandos que se utilizan, además de pues la estructura que de indentación que es relevante, pero que finalmente la, la guía que nosotros vamos a tomar va a ser de una programación funcional, ¿no? Y con base en esa guía de programación funcional, pues esperaríamos poder llegar a un punto en donde la programación orientada a objetos sea muchísimo más familiar. Entonces, una de las características que tiene la programación orientada a objetos es que se generan clases y estas clases van a dar lugar a los diferentes objetos que, que los instancias, si se puede decir de esa manera. Y una vez que instancias un objeto que pertenece a una clase, pues estos objetos van a tener atributos y métodos. De manera superficial, eso es más o menos la idea de lo que es la programación en Python. A lo mejor ustedes no tienen bien todavía los conceptos, pero los vamos a ir abordando poco a poco. ¿Y cómo los vamos a ir abordando? Pues directamente con los tipos de variables. Entonces, en el Jupyter Notebook que les compartí, pues empieza con el uso de unas variables muy importantes que se llaman strings.
Entonces estos strings, pues en realidad pues son un conjunto de caracteres, ¿no? Caracteres de muchos tipos. Y particularmente, en nuestro caso, las variables strings van a ser muy relevantes porque pues será ahí en donde nosotros guardemos la información acerca de nuestro lenguaje, de cómo nos estamos comunicando. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el nombre Robin. A ver, bueno, antes que nada, aquí, si tienen alguna duda de cómo corro alguna parte, pues será importante que me la hagan saber y ya les podré contestar. Bueno, aquí por ejemplo, entro al kernel, le pongo que se reinicie y es como si tuviera una terminal de Python en donde está libre la memoria. Y entonces ya que está libre la memoria, pues voy a empezar a asignar variables y definir cómo es que cuál es el contenido de las diferentes variables. Entonces, aquí por ejemplo tengo el nombre Robin, que si se dan cuenta empieza con comillas. Y aquí lo que estoy haciendo es asignar la variable name con este contenido que es Robin. Yo puedo darle otra cosa, por ejemplo, y definir la variable de una forma distinta. Por ejemplo, aquí tengo una variable usual en las matemáticas que es la x. Y ahí le puedo guardar cualquier cosa. Y entonces, cuando nosotros le ponemos las comillas, una comilla o doble comilla, nosotros le estamos dando información a la variable a la que le estamos asignando. Le estamos dando información de qué tipo de variable es. Entonces, una función que nosotros podemos usar es la función type. Y esta función type nos va a dar información de qué tipo de variable es la variable con la que estamos trabajando. Entonces, cuando es un string, simplemente te dice que es la variable str, ¿no? Entonces, nosotros aquí también podemos definir aquí, bueno, más bien aplicar la función type sobre esta parte. Bueno, aquí hay dudas, sé que hay dudas. Y la primera duda que quiero responder es más que nada con el uso del Jupyter. Normalmente cuando uno utiliza el Jupyter pues, y quiere correr uno de los bloques, aquí presiona Run, ¿no? Y entonces corre el comando y una vez que corre el comando pues se evalúa el código y se muestra el display. Pero pues hay un shortcut y en sí el comando que simplifica presionar este detalle es simplemente apretar Shift y Enter, ¿no? Y con Shift y Enter nosotros podemos correr un bloque completo. Generar bloques encima o abajo de un bloque seleccionado se puede hacer y realizar siempre y cuando tenga el lado izquierdo de color azul. Y entonces nosotros presionamos A y presionamos la letra B de nuestro teclado. Entonces ahí se genera un bloque que está por encima o por abajo. Esto se debe... ¿Por qué los comandos se llaman así? Pues tiene que ver con las palabras en inglés que es above y below, ¿no? Está relacionado con eso.
quiero suponer que sí está relacionado con eso. Y entonces de esa manera uno puede crear bloques por encima de otros bloques. Pero también se pueden eliminar estos bloques. Y para eso se presiona. Si se dan cuenta, cuando quiero escribir un comando sobre el bloque, escribo letras y se presiona, bueno, se pone el bloque de color verde. Pero cuando lo quiero eliminar, primero tengo que asegurarme de que el bloque esté de color azul. Entonces, ya que está de color azul, por ejemplo, aquí ya tenía algo escrito, ¿no? X igual a 3, 0, ¿no? Pero yo lo quiero eliminar porque ya no me sirve. Entonces, para eliminarlo, primero pongo el bloque de color azul y lo elimino con la X, presionando X. Entonces, estos comandos son los básicos. Hay otros comandos que se pueden utilizar, pero por el momento no va a ser necesario. Nada más va a ser necesario para estas primeras etapas. Entonces, ya vimos que las variables se pueden asignar de esta manera, y si nosotros la asignamos con unas comillas, pues resulta que siempre van a ser pues strings. Y para saber y verificar que en efecto sea una variable tipo string, pues aplicamos este método type. ¿Hasta este punto tienen alguna duda, comentario? Todo bien, todo bien. Ok, muy bien. De cualquier forma, ustedes van a tener la libertad de checar este video y por tanto, cuando surja esa duda, pues habrá un espacio en cada una de las sesiones para resolver esas dudas, y que de esta manera pues podamos retroalimentarnos, no solamente ustedes o la persona que tiene la duda, sino que todo el grupo, ¿no? Ahora, nosotros definimos la variable name, que tiene un asignada pues el string Robin, y entonces pues otro método que normalmente es muy útil, que se llama print, ¿no? Y entonces aquí simplemente es algo análogo a lo que se hace aquí, que se muestra un display, excepto que aquí pues definitivamente el display siempre va a ser un string, ¿no? Bueno, y algo muy característico de cualquier tipo de variable es que pues las variables, como estamos en Python, las variables son en sí objetos que pertenecen a una clase, ¿no? Y finalmente, en este caso, la clase son de los strings. Y estos strings tienen ciertos atributos y ciertos métodos. Entonces, cuando nosotros le aplicamos el método dir sobre nuestro objeto, que es nuestro string, que viene asignado por Robin, pues resulta que ustedes van a ver que aparece toda esta lista de objetos, o más bien de palabras, ¿no? Que pues dices, oye, ¿y qué es eso, no? ¿Para qué sirve todas esas cosas? ¿Qué significa que tenga doble rayita? ¿Qué significa que tenga eso de center? ¿Qué significa de find? ¿Qué significa index? O sea, ¿qué significa todo eso? Bueno, resulta que este método que se llama dir lo que hace es decirte cuáles son los métodos de esa clase. Les comento otra vez, en Python están las clases, que lo que hacen es modelar
de manera general algo. Y entonces, cuando nosotros asignamos, por ejemplo, una variable, por ejemplo, con el nombre Robin, y le decimos pertenece a la clase string, pues nosotros ya tenemos un objeto que se llama Robin, que es un string. Y ese objeto tiene métodos, y esos métodos, pues van a estar contenidos aquí, y también no solamente los métodos, sino también van a estar contenidos los atributos que tiene este objeto. Entonces, por ejemplo, name, si nosotros le ponemos un punto y si instalamos correctamente las paqueterías de Anaconda y de Jupyter, tiene la bondad de que cuando le ponemos el tabulador, se nos desprende un menú. Y este menú aparece con diferentes nombres, si se dan cuenta. Aparece el lower, join, is upper, is space. O sea, aparecen varias cosillas, ¿no? Y entonces, si nosotros somos observadores, nos vamos a dar cuenta que esas cosillas, por ejemplo, is ASCII, si nosotros checamos nuestra lista, nos vamos a dar cuenta que está aquí, ¿no? Y entonces eso nos da pie de que este método dir lo que hace es ofrecerte todos los métodos y atributos que puede tener tu objeto. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos punto y is ASCII. Y entonces, al final, lo que nosotros vamos a hacer es cerrar y abrir los paréntesis. Normalmente, en Jupyter Notebook, cuando abres uno de los paréntesis, automáticamente se abre el otro, ¿no? Pero si están en otro editor de textos, pues ustedes van a estar obligados a escribir los dos, o muchas veces se podría escribir de manera automática como bueno, hay algunos editores que te los generan. Pero por ejemplo, ya le pongo punto y le pongo is ASCII. Y entonces te dice que es true, ¿no? ¿Qué pasa si ahora le pongo, por ejemplo, is decimal? Entonces dice falso, ¿no? Y entonces lo que nosotros nos damos cuenta es que cada uno de de las diferentes variables nos va a tener asociado estas mismas características, esta lista de objetos, métodos, esta lista de métodos, esta lista de atributos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los atributos normalmente no requieren argumentos. Y cuando tienes un método, sí requiere un argumento. Por ejemplo, hay un método que se llama pop. Creo que sí es pop. A ver, déjame. No, creo que no es pop. No, este no tiene... Bueno, es que lo estoy pensando como otra cosa. A ver, creo que está upper. Sí está upper. Upper. Bueno. Aquí lo que está haciendo es transformar toda tu frase en mayúscula. Y lo que... Bueno, aquí nosotros inicialmente tenemos un string. Entonces en este string, con el método, pues garantizamos que todo se convierte en mayúscula.
Entonces, aquí en general pues tenemos un objeto que sigue siendo un mismo string. Entonces aquí le vamos a llamar name2, ¿no? Entonces, si nosotros utilizamos el print, tanto para name como para name2, nosotros vamos a poder ver las diferencias entre estas dos variables. Inicialmente a name se le asignó este string y al momento de aplicar el método se generó otro string, otro objeto, que tiene características distintas. Entonces nosotros incluso podemos ir juntando métodos de manera sucesiva. Entonces, por ejemplo, si nosotros ahora queremos generar name3, que es la tercera variable que estaríamos asignando, y lo escribimos aquí, pues nos vamos a dar cuenta de que de esto pasó a todo minúsculas, ¿no? Entonces, sé que de alguna manera ustedes están familiarizándose con respecto a esto y a lo mejor algunas palabras que digo aquí pues no las conocen, o si ya las conocen a lo mejor dicen, como que eso le encuentro sentido o le encuentro mejor sentido. Lo que uno puede hacer de manera pedagógica, y que yo recomiendo de manera pedagógica, es que ustedes intenten probar qué hacen las diferentes cosas que se encuentran aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí aparece add, ¿no? Entonces, me suma algo. Aquí aparece contains. ¿Qué es lo que hace? ¿No? Y por ejemplo, cada una de estas cosas, por ejemplo len. Estas cosas, si se quieren poder hacer uso de ellas, pues se les tiene que aplicar primero un punto y ya después lo que se hace es aplicar el método o atributo y en ese caso se le tiene que poner en paréntesis. De manera general, los atributos normalmente no piden algún argumento, pero los métodos sí, pero muchas veces no es necesario. Entonces, por ejemplo, en este caso es un método que lo que hace es contar el número de caracteres que estoy, que le asigné a esta variable, ¿no? Entonces, ¿hasta este punto tienen alguna duda? Vamos bien. Seguros. Entonces, en general, los atributos no requieren argumentos entre los paréntesis. Bueno, ahí hay algo a discutir, ¿no? A lo mejor, sí, eso sí es cierto. Y en particular, los métodos de un objeto requieren argumentos. Según yo, es hay algunos casos en donde no lo requieren. Bueno, entonces, si más o menos tienen una idea, llegaron hasta este punto, ya se tienen una mejor idea,
pues nosotros ahora podemos hablar de los enteros. Los enteros pues son los enteros que nosotros conocemos desde el punto de vista matemático. O sea, van desde menos infinito a infinito, pero aquí pues es dependiendo la cantidad de información que tú puedes guardar en la memoria, ¿no? Hay números enteros pero muy grandes que llega a un punto en donde ya no se pueden guardar en la memoria. Entonces digamos que el infinito en el lenguaje de programación pues está limitado por un número y ese número tiene que ver con pues la capacidad de la memoria para guardar esa información, ¿no? Pero las propiedades, digamos, algebraicas, se modelan de alguna manera adecuada. Sí hay limitaciones, y eso lo verán ya después. Pero hasta este punto podemos suponer que no hay limitaciones en cuanto a las operaciones algebraicas entre los números enteros y las variables enteras. Entonces, si nosotros aplicamos lo mismo que estábamos haciendo allá arriba, pues aquí tenemos la variable number, que bueno, según yo ya debe de estar asignada. Y entonces ahí tenemos el int, ¿no? Ese es el nombre del tipo de variable. Y si nosotros obtenemos los métodos y atributos, pues se van a poder desplegar de esa manera. ¿Sí? Adelante. Una pregunta, profe. ¿Cómo se ejecuta una celda? Es que apenas entré. Sí, para ejecutar una celda tú puedes ir y presionar aquí el run cell. Entonces, por ejemplo, si tú tienes number y aquí seleccionas 15, entonces aquí nada más le pones run y ya cuando aparece un numerito dice que ya lo corrió. Y el atajo es que presiones Shift Enter. Si tú presionas Shift Enter, entonces resulta que vas a poder correr una celda, ¿no? Vale, gracias. Bueno. Profe, en el chat le preguntan que si la única sintaxis para declarar una variable es la variable igual a lo que sea. Pues por el momento sí. Hay otras formas de asignar variables, pero sí, por el momento consideremos eso. Pero aquí lo importante, bueno, a mí me tocó aprender desde Fortran, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Fortran primero defines qué tipo de variable es y ya después le dices qué es lo que va a guardar, ¿no? Y pues en principio en Python también se puede hacer algo análogo. O sea, le dices qué tipo de variable es. O sea, puede ser un entero. De hecho, hay varios tipos de enteros, ¿no? Entero 32. Bueno, o sea, hay varios tipos. O sea, también de flotantes. Float 32. Entonces, primero puedes decir, mira, aquí no he guardado nada, pero el tipo de variable es esta. Y ya. O sea, por ejemplo, dices, va a ser un float, ¿no? O la A va a ser un entero. Y va a ser importante que distingas entre 32 o un float normal. Por ejemplo, en cálculo numérico va a ser importante eso porque pues muchas veces no te va a dar la capacidad, ¿no? Entonces necesitas utilizar un tipo de variables por cuestiones a lo mejor de rendimiento o cosas así por el estilo. Entonces, si hay otras formas, pero yo creo que de manera simplificada ustedes pueden usar esta
manera, más que nada porque pues de alguna forma simplemente lo que hacemos es asignarle pues lo que va a tener contenido a la variable y no es necesario definir qué tipo de variable es. O sea, por ejemplo, si va a ser, no sé, ya posteriormente vamos a ver que uno puede definir un arreglo y entonces, por ejemplo, cuando estás en un arreglo, pues no le puedes guardar cosas en los arreglos simplemente porque sí, ¿no? Hay que tener cierto cuidado. Entonces ahí, eso ya lo veremos más adelante. Por el momento, es, estos métodos uno los puede ir explorando, eh, también sus atributos. Y pues finalmente aquí lo que nosotros nos vamos a dar cuenta es que pues vamos a estar trabajando principalmente con diferentes tipos de variables y creo que de las más importantes son las strings. Vamos a ver también los enteros son muy importantes para para tener contadores, muchas veces para incluso para hacer estadísticas, pero sobre todo con quien vamos a hacer pues, las cosas más importantes como es la vectorización. Será principalmente utilizando flotantes y arreglos de flotantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, un flotante simplemente para definirlo es un número, como lo definimos con los enteros, pero es muy importante que le pongamos un punto, ¿no? Y los flotantes pues van a tener sus respectivos métodos, van a tener sus atributos y si se dan cuenta pues tiene esta propiedad que dice real, ¿no? Y también conjugación. Entonces eso nos indica de que pues de alguna manera nosotros también podemos definir los números complejos utilizando por ejemplo enteros o flotantes. Y entonces aquí también tiene sus métodos y también va a tener una estructura muy similar algebraica. En este caso los números reales, bueno, los reales aquí en Python, pues sí, en principio, salvo que la memoria lo permite, tiene la misma estructura de campo, la estructura algebraica. Entonces, bueno, claro que no va a ser posible tener todos los números reales como matemáticamente los tenemos, pero sí vamos a tener una buena aproximación a esos números reales. Propiamente hablando, si somos estrictos, pues vamos a tener únicamente los racionales, pero eh, bueno, eso es mucho a debatir, ¿no? Eh, y bueno, aquí por ejemplo, antes de llegar a las listas, aquí, según yo ya definí el complejo. El complejo va a estar así. Le podemos aplicar el type. Ahí te va a decir el complex. Y por ejemplo el complejo le vamos a poder aplicar real, ¿no? Y te saca la parte real. Y aquí al aplicar image sale la parte imaginaria. Bueno. Sí. ¿Por qué salió ese error? Porque a lo mejor yo no les estoy dando bien la definición de que los métodos y en cuanto a los métodos y los atributos, entonces aquí corrijo. En general no requieren argumentos, más bien no requieren argumentos y no requiere paréntesis. Y en particular los métodos de un género requieren argumentos
y si no tiene aquí objetos, simplemente va a ser necesario aplicar el paréntesis. Bueno, esa es la corrección. Espero no haberlos mareado con esta subida y bajada. ¿Hasta este punto tienen alguna pregunta? ¿Comentario? Hola, sí. Entonces, ¿los métodos son los que nos daban con el DIR? No, a ver. Sí, o sea, aquí aparece diferentes métodos y atributos. Con el dir te sale una lista, o sea, tal cual, cuando empieza con estos corchetitos significa que viene una serie de listas. Y entonces esta lista te va a salir con diferentes métodos y atributos. Y entonces para poder aplicar esos métodos y atributos sobre la variable, pues normalmente le pones un punto y viene, por ejemplo, aquí el nombre de estos métodos o atributos cuando sea el caso. Y entonces, por ejemplo, cuando se puede aplicar simplemente así, normalmente son atributos. Y cuando se le pone unos corchetitos, que diga unos paréntesis, esos serían sus métodos del, del Ya, ya. uh-huh. Gracias. Sí, entonces cada una de las diferentes variables tienen estas características, ya sea de que, o sea, como les decía desde un principio, de que Python es un lenguaje de programación orientado a objetos, y entonces como es un lenguaje de programación orientado a objetos, cada una de las variables es en realidad un objeto. Bueno, tenemos la clase, por ejemplo, string, la clase lista, la clase flotante, la clase entero. Y entonces cuando nosotros le asignamos una variable a esta clase, lo que se está generando es un objeto, y este objeto tiene diferentes atributos y diferentes métodos. Entonces, ya para finalizar, hay más variables que ustedes van a poder checar directamente en este Jupyter. Y la otra variable, bueno, que realmente, bueno, sí, de alguna manera podríamos decir que es una variable, pero sí hay una diferencia entre lo que son variables en general y lo que es una lista. Pero vamos a tomarlo de una manera análoga. Y entonces las listas son otra manera en como le suelen llamar, son arreglos. Y a estos arreglos se les asignan diferentes variables, ¿no? Es algo similar a lo que es una eneada, en donde cada una de estas eneadas pues puede tener en su contenido diferentes objetos, ya sean enteros, ya sean strings, ya sean flotantes, o incluso si lo queremos ver desde un punto de vista desde la teoría de conjuntos, pues esta eneada tiene diferentes, le podemos poner diferentes, pues sí, cualquier tipo de elemento de un conjunto o un conjunto mismo, que ustedes ya se van a dar cuenta de que en Python sí se puede pensar en un arreglo de conjuntos, ¿no? Más que nada porque está la clase conjunto. En principio, todo lo que nos podemos imaginar matemáticamente lo podemos traducir a programación dentro de sus limitaciones de la memoria, en principio. Entonces, pues esas las ventajas de Python, ¿no? Entonces, en este caso, en cuanto a las listas pues tienen sus atributos y tienen sus métodos, y
pues hay muchas cosas interesantes como por ejemplo poder ordenar una lista, obtener un índice específico. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos este append, que es un método que lo que hace es agregar a la lista algo más. Entonces, si ustedes checan, al momento de ponerle el método append, nosotros vamos a tener que le agregamos lower, ¿no? Cuando originalmente simplemente estaba definido así. Entonces, faltan 5 minutos para esta sesión. Mañana seguiremos viendo las variables. Avanzaremos un poquito más o menos los spoileo. Veremos más o menos qué son los booleanos. Y de hecho, es muy interesante que los booleanos tienen métodos y atributos muy similares a los enteros. Vamos a mencionar y abordar con respecto a las tuplas. Simplemente mostramos así de manera superficial cuáles son sus métodos. Vamos a ver acerca de los diccionarios superficialmente. Sus métodos, usaremos uno que otro, y también veremos los conjuntos. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que nosotros tenemos como concepto de lo que es un conjunto, así como sus operaciones, en Python también se pueden hacer sus operaciones, además de los métodos que nosotros tenemos. Entonces nosotros vamos a poder hacer la diferencia simétrica, la unión, la intersección. Entonces, bueno, estas variables en lo personal yo creo que son las más usadas. Y ya después veremos otro tipo de variables como son los arreglos. Pero estas son las variables básicas que solamente nos hace falta profundizar un poquito más, jugar con respecto a los diferentes métodos y atributos que puedan tener. Pero pues esto será como la herramienta que estaremos utilizando de manera continua para poder hacer el análisis de tanto de las de las palabras, más que nada en la parte del análisis gramatical, pero sobre todo lo emplearemos en la parte del preprocesamiento, ¿no? Que es una parte en donde lo que hacemos es partir de un string y cómo ese string va a convertirse en un vector de tal forma que ese vector, o más específicamente un arreglo, ese arreglo conserve lo más posible las propiedades, la información gramatical que se tenía en el string, ¿no? Entonces ese va a ser el objetivo en la parte, en el bloque del preprocesamiento. Y pues para ello es importante saber manejar estas variables, ¿no? Entonces tenemos 2 minutos. ¿Tienen alguna duda, comentario, reclamo, algo?